tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias. Hoy es miércoles 31 de julio del 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciamos el programa, por supuesto que hablando de una situación bastante preocupante que está incluso en la opinión pública respecto a la coyuntura política actual, ¿no? Hay muchas posiciones, muchas opiniones respecto a esta situación que se ha dado después del mensaje del presidente de la República, Martín Vizcarra. Pero en esta oportunidad tenemos en nuestros estudios al profesor Ángel Cayetano López. Él es licenciado en educación y está con nosotros porque queremos escuchar su opinión precisamente sobre estos temas. Profesor, muy buenas tardes, un saludo para nuestro pueblo de Chancay. Muy buenas tardes, agradezco a ti, Gina, por la invitación y un saludo cordial a todo el pueblo chancayano, en especial por estas fiestas patrias que ya están acabando, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no, profesor? Sí. Si bien es cierto, el tema por el cual hemos convocado es esta situación de la coyuntura política, nos interesa también, usted que conoce mucho del tema, analizar un poco, ¿no?, el tema de nuestra independencia del Perú. ¿Qué celebramos realmente? Son 198 años de independencia realmente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, primero quisiera hacer un recuento histórico desde la llegada de los españoles al Perú. Ellos llegan al Perú en 1532 y un 16 de noviembre toman por asalto la ciudad de Cajamarca, y a partir de eso se produce el encuentro, digamos, de dos mundos, ¿no?, entre el mundo español y el mundo andino. A raíz de la llegada de los españoles cambia el sistema económico y político del imperio de los incas, ¿no? Bueno, el imperio estaba gobernado por Atahualpa y tenía un sistema comunitario de gobierno en donde no había hambruna, no había robos, no había, digamos, corrupción, ¿no?, porque todo eso se castigaba. Y había un lema, o los valores del imperio de los incas eran no robar, no mentir y no ser ocioso, ¿no? Claro. Y bajo esa escala de valores el imperio funcionaba a cabalidad, ¿no? Y bueno, tenía un trabajo comunitario, todas las andenerías eran verdes, había producción de maíz, papa, frutas, no había hambruna, ¿no? Entonces había un sistema, había una distribución de la riqueza equitativa, pero cuando vienen los españoles, eso echaron por tierra porque ellos despreciaron, destruyeron la agricultura y la meta de ellos era obtener oro y plata, y empezaron a explotar las minas de Apurímac, de Potosí. O sea, el interés era enriquecerse y obtener oro, pero ¿quiénes eran los esclavos, los que trabajaban? Los indios. O sea, dejaron de lado la agricultura y se pusieron al frente de la minería, ¿no?, porque ellos obtenían mayores riquezas. Y entonces empezaron a contaminar el ambiente con mercurio, la explotación. Y se dice, según datos históricos, que la mina más grande de la época del coloniaje era la mina de Potosí, ubicada en el Alto Perú. Una mina que duró cerca de 30 años de explotación. Y se dice que murieron más de 7 millones de indios en estos trabajos forzados de la minería, ¿no? E incluso también hay un dato histórico que cuando llegan los españoles al Perú, el Perú tenía una población de 12 millones de habitantes. Y cuando en 1780 se hace un censo de la población peruana, no llegaba al millón. Entonces esto quiere decir que los españoles vinieron a exterminar a la raza indígena debido a la esclavitud, y acabaron con todas las costumbres, las tradiciones, ¿no?, aunque perdura hasta la actualidad el quechua, y empezaron a cambiar, ¿no? Entonces en el Perú pues se habla ya el castellano, se practica la religión católica,
hay las costumbres y vicios españoles, y el sistema cambia, ¿no?, por el virreinato. Tenemos un virrey en donde era nombrado desde España. Posteriormente existen las luchas, ¿no?, de los patriotas, de los criollos, que ya cuando se instauraron las universidades en el Perú, los colegios, empiezan a aflorar las ideas, ¿no?, venidas de Europa por contrabando, ¿no? Las ideas venían del Río de la Plata, y entonces los primeros criollos sienten que por el hecho de haber nacido en América, empiezan a amar a la patria americana, ¿no? Y eso pues, seguramente porque habían castas, habían privilegios de la sociedad española, ¿no? Estaban divididos entre nobles, criollos, mestizos, entonces habían rangos, pero por lo general los trabajos más decentes eran para los hijos de los españoles. Entonces los criollos eran un poco dejados de lado, no participaban en política, y a partir de eso, entonces, gracias a los estudios recibidos en las universidades, empiezan a influir en la sociedad. Y por otro lado, desde Argentina, de La Plata, ya San Martín, los criollos argentinos se estaban organizando para protestar contra el poder español. Y es así que San Martín, en 1800, más o menos 10, 11, 12, empieza a organizar un ejército y cruza los Andes, llega a Chile en 1817 aproximadamente, y en 1818 proclama la independencia de Chile tras las batallas de Maipú y Chacabuco, ¿no? Pero San Martín dice, ¿de qué sirve que libere a Chile si el centro de poder español estaba en el Perú? Entonces empieza a organizar su ejército, gracias al apoyo de los ingleses. Ahí está el marino O'Higgins. Entonces organiza el ejército y llega al Perú en 1820 aproximadamente, desembarca en Ica, en Pisco, y luego se traslada al Perú. Pero los españoles, por estrategia, como ya sabían que iban a llegar los españoles, los españoles ya sabían que iban a llegar los patriotas y tenían una poderosa marina, por estrategia se retiran de Lima. ¿Para qué? Para organizar su ejército en la sierra. ¿Por qué? Porque en la sierra peruana había alimentos, había alfalfa para sus caballos, ¿no? Había víveres. Entonces ellos por estrategia se retiran. Y San Martín entra con su ejército campante a Lima, y cuando llega a Lima, Lima estaba desguarnecida, no había protección del ejército español, los mercados estaban casi vacíos, la gente estaba asustada, pero muchos criollos estaban a favor de la independencia, porque ya San Martín había trabajado a través de volantes de la prensa escrita, ¿no?, alentando la independencia del Perú. Y es así que cuando llega San Martín a Lima, un general diplomático empezó a dialogar con el virrey, con el cabildo, con las autoridades, con la iglesia. Entonces la opinión estaba a favor de la independencia. Entonces él aprovechó y declara la independencia del Perú previo consenso con el cabildo de Lima, ¿no?, en la iglesia, en la Plaza Mayor en Lima. Entonces, pero la independencia estaba en un documento. ¿Por qué? Porque el ejército español estaba intacto, contaba con cerca de más o menos 13.000 soldados, ¿no?, bien armados, que estaban distribuidos por todo el Perú. Entonces, San Martín aprovecha para proclamar la independencia porque no había ejército en Lima, estaba desguarnecido. Entonces, es así que San Martín es un gobierno provisorio, empieza a dar algunas leyes, crea algunas instituciones, pero más que todo se redacta el acta de la independencia del Perú, en donde firman todos los ciudadanos que sabían leer. Y en ese tiempo Lima contaba con 60.000 habitantes, ¿no?, entre blancos, españoles, negros, esclavos y otras razas. Pero quienes sabían leer exactamente, quienes firmaron el acta de la independencia del Perú, no pasan de 3.000, porque los 3.000 eran los ciudadanos que sabían leer, el resto eran analfabetos, ¿no? Yeah. Y es así que San Martín proclama la independencia del Perú. A partir de ese momento elimina, no, creo que la esclavitud todavía continuaba, ¿no? Solamente la independencia era de los esclavos, era a partir
de los que nacían a partir del 28 de julio, mientras que los que habían nacido antes seguían de esclavos hasta que Castilla proclama la libertad de los esclavos, ¿no? Pero, bueno, sigamos. San Martín casi no dio ninguna batalla, ¿no? No dio ninguna batalla contra los españoles. Más bien era un tipo diplomático que se reúne con los políticos, con el virrey, con los curas, ¿no? Pero no dio ninguna batalla. Bueno, luego se produce la entrevista de Guayaquil, en donde Bolívar invita a San Martín para ver la situación digamos, de Guayaquil, que en ese tiempo pertenecía a la Gran Colombia. Bueno, en esa entrevista San Martín prácticamente sale perdiendo. Entonces, lo único que le dice, prácticamente eran dos líderes, dos generales que manejaban un ejército, uno del norte y otro del sur. Entonces San Martín dice que conversa, Bolívar era un tipo más orgulloso, más pedante, más hablador, y San Martín de perfil bajo, más diplomático. Pero ¿qué hace? San Martín, un tipo caballero, les dice al final de la entrevista que le va a ceder 2.000 soldados, ¿no? Patriotas, para que culmine la independencia del Perú y los pueblos que faltaban independizarse. Y es así que en este diálogo prácticamente San Martín pierde, ¿no? Cuando estaba en Guayaquil, en plena entrevista, recibe una comunicación de que en Lima se habían levantado un grupo de soldados contra San Martín. Entonces San Martín dice, si es así me voy, y se fue a su tierra, dejando todo el ejército, las armas, toda la estrategia a Bolívar, y Bolívar es quien, para que culmine, ¿no?, esta tarea de independentista. San Martín se va a Argentina y de ahí se va a París, y un poco decepcionado muere en París. Pero Bolívar queda en el Perú, el Congreso aprueba su venida y llega en 1823. Llega al Callao con toda la promoción, la propaganda, camina sobre alfombras, sobre arcos de flores, y la esperanza era Bolívar, ¿no? Entonces, a partir de eso empieza, por aprobación del Congreso, le da el título de dictador. Entonces San Martín empieza a manejar la política del Perú, el Congreso. ¿San Martín o Bolívar? Ya Bolívar, porque ya San Martín se había ido, claro. Se había ido ya. Entonces Bolívar está al mando del Ejército Libertador, y tiene todas las atribuciones para dar leyes, para organizar el ejército. Empieza a cobrar digamos, cupos a los grandes, a los poderosos negociantes de España, pero algunos se fueron, ¿no? A Lima los grandes, los ricos españoles habían agarrado su fortuna y se largaron a España, y solo quedaron los criollos, algunos nobles españoles que no tenían tanto poder económico, ¿no? Y entonces empezaron las colectas, se empezaron a comprarse más armas. Aparte de eso, también Bolívar se había gestionado un préstamo de 2 millones creo que de libras esterlinas para el ejército, y con ese presupuesto empezó a organizar el ejército. Tenía cerca de 9.000 hombres, empezó a atacar por todos los frentes en el Alto Perú, y se producen pues las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? Junín es el 6 de agosto de 1824, y la batalla de Ayacucho se produce el 9 de diciembre, en donde se sella la independencia, digamos, política, no económica, porque el apoyo económico lo estaba dando Inglaterra con muchos intereses, ¿no? O sea, quería ganar mercado en América, y por eso es que se preocupó en organizar, en armar a los países, y estuvo a favor de la independencia, digamos, americana, pero por debajo estaban los intereses económicos de los ingleses, porque ellos habían, ya tenían los ferrocarriles, la industria tejedora de la textilería, y quería imponer en América para ganar. Y además, aparte de eso, puede tener compradores, ¿no?, de sus productos industrializados, porque Inglaterra en ese tiempo se estaba industrializando y era una potencia en Europa, ¿no? Y así, bueno, digamos, Estas dos situaciones que usted nos comenta o nos recuerda, sí. ¿se relacionan con la situación actual de nuestro país?
Claro que sí, porque yo diría que no somos tan independientes, no podemos cantar victoria, porque ni siquiera tenemos independencia política, podemos decir, porque miren, cuando, por ejemplo, hay elecciones, digamos, libres, elecciones generales para elegir a nuestro presidente, cada 5 años, de acuerdo a ley, eh, los partidos políticos, digamos, en el Perú, siempre han sido un grupo de amigos con poder económico, aliados con los grupos de poder, ¿no? ¿Para qué? Para protegerlos, para dar leyes a su favor y olvidándose de la masa del pueblo, Eso ha digamos. ocurrido en los últimos años. Toda la vida ha ocurrido. ¿Por qué? Porque Ya. los presidentes, desde la independencia del Perú, eh, siempre han apoyado a los grupos de poder, a la oligarquía. El pueblo simplemente era su trabajador, su siervo, y como ahora solamente han cambiado los modos, los estilos, porque en la República, a pesar que se había independizado, la mayoría de peruanos del Perú profundo, si hay un estado de pobreza, de discriminación, de olvido, los pueblos de la sierra estaban olvidados. Algo que sigue sucediendo hasta la Sigue actualidad. sucediendo porque el indio no tenía derecho a la educación, había analfabetismo y simplemente volviendo al plano actual de la política, digamos, somos testigos de que una cadena de gobiernos que hemos tenido en los últimos años están acusados por corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque Exactamente. se han aliado con los grupos de construcción como, digamos, Odebrecht, ¿no? Empresas que han, digamos, por ganarse la obra han tenido que sobornar a los políticos, al Congreso, a los candidatos. ¿Para qué? Para ganarse la obra y corromper, ¿no? Entonces, una obra que digamos, cuesta 5 millones de dólares, ellos al final terminan con 15 millones. Entonces, hay una distribución de, de la, de la riqueza, de los impuestos del Perú eh, hacia la corrupción. Entonces, digamos que no tenemos independencia económica ni política porque generalmente los gobiernos los colocan los grupos de poder. Entonces, una vez que están en el poder, lo que hacen estos gobiernos es eh, recuperar la inversión en la propaganda política, ¿no? Y empiezan a las coimas, la corrupción, y eso siempre es un mal que debería acabar, ¿no? Con las leyes. Felizmente el presidente Vizcarra, desde su desde que se sentó en el Palacio de Gobierno, está tratando, ¿no? de hacer algo contra la corrupción, ¿no? Y ojalá que, aunque el Congreso es una mayoría, porque Vizcarra no tiene bancada, ¿no? Está débil, porque la mayoría de leyes es aprobada por el APRA y el Congreso. Entonces, bueno, podemos por ahí eh, un poco de debilidad en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Ojalá que estos nuevos proyectos de adelanto de elecciones, de la lucha contra la corrupción, siga adelante, pero yo creo que el pueblo debería respaldar al presidente Vizcarra en estos proyectos que hacen bien para la salud política del país. Claro, pero también es importante remarcar que si bien es cierto, él ahora está pidiendo este adelanto de las elecciones y se lo tendría que aprobar el Congreso de la República actual, también hay otras situaciones paralelos, ¿no? Paralelo a todo lo que viene sucediendo ahí y que tiene que ver pues con el conflicto de Tía María que no se soluciona, los casos de corrupción de la SUNAT que son ventilados y que al final la SUNAT la pagamos todos nosotros, ¿no? O sea, son situaciones que no se pueden controlar, ¿cree usted, desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo? Sí, hay varios problemas que el Perú vive políticamente. Por ejemplo, el caso Inostroza. O sea, qué difícil es traerlo a este corrupto. ¿Qué pruebas más si los videos dicen todo, ¿no? Lo mismo que ¿Qué más, Toledo, ¿no? qué más pruebas? Toledo también, Van a Nadine, pasarse un Ollanta, año, 2 años. Keiko. O sea, son casos probados, ¿no? Gracias a las llamadas telefónicas, a los videos que se difunden, pero la justicia pues se entrampa, ¿no? Yo creo que hay que cambiar el código penal,
modificar la Constitución para que se castigue a estos, ¿no? Claro, pero o sea, ¿quiénes tienen que hacer eso? Los congresistas. Lamentablemente el Congreso tiene mayoría y el Congreso está aliado con la corrupción, entonces yo lo veo un poco difícil que en este periodo se llegue a solucionar todos estos problemas, porque en otros casos, mire, por ejemplo, en Bolivia, estaba viendo un programa de un noticiero boliviano en donde se había dado el caso de que un juez había recibido cerca de $15.000 por un acto de violación, ¿no?, de un delincuente, y eso se vio a través de la cámara, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Evo Morales? Al ver el video inmediatamente lo cesó al juez, sin nada de juicio, de defensa, nada, de frente, sí, afuera, a la calle, ¿no? Y todavía el pago de no sé cuántos de reparación, ¿no?, civil. Entonces, así debería actuar el Estado peruano, el gobierno, claro. porque mira, si ya le hemos visto a Inostroza, como esos negociados del partido de la Naranja, y esos de frente ya deberían estar en la calle, en su casa, ahí trabajando, ¿no?, sudando, no recibiendo la plata sentados, estafando al país. Claro, pero usted Eso. debe ser consciente también que todos esos trámites que se dan en la actualidad para que se sancione, por ejemplo, a un magistrado, lo hace el gobierno, lo hace el Congreso de la República, simplemente para dilatar las situaciones, ¿no? Al final las leyes en el Perú son de acuerdo a cómo cada uno lo interprete. Y uno termina favoreciendo al otro. Claro, hay una burocracia. Estas leyes pues están dadas para favorecer a la corrupción, a la delincuencia, porque imagínese, no, el que fue presidente del Poder Judicial, Duberly, sí, está acusado de varias situaciones, de claro, haber protegido a violadores. Y lo único que ha pasado es que lo han sacado del cargo. Nada más. O sea, no hay esa ningún es la tipo de injusticia, sanción. pues, Y porque, hasta que haya un proceso y algún día lo sancionen, pasarán años. claro, en el Perú ese problema siempre se ha dado, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, como en Filipinas, eh, el presidente lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, él sale con su arma y acaba con las bandas delincuenciales, con los narcotraficantes. Eso es, por ejemplo, lo que quiere hacer Antauro. Eso es lo que propone Yo creo Antauro desde su lado. creo que las condiciones en el Perú están dadas, ¿ah? Porque mire, ¿qué hacemos con tanta delincuencia, con tanto narcotraficante, con esos jueces corruptos? Los jueces deberían ser un ejemplo, ¿no?, de, de, de valores, ¿no? Un ejemplo en donde debería mirar la sociedad, pero ellos son los primeros en violar las leyes. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? Hablamos de un palacio de injusticia, como decía Vargas Llosa, ¿no? No hay justicia. Generalmente acá el que tiene menos dinero, pues resulta siendo delincuente, y el que tiene más dinero es la persona honrada, honorable. Entonces, por ahí estamos mal, pues, ¿no? Hay que cambiar el Código Penal, la Constitución. Claro. Imagínense en el caso de los profesores nada más, o sea, porque estás reclamando un derecho, un aumento salarial, mejores condiciones para la educación, te procesan, te enjuician, te quitan parte del sueldo y se genera toda una serie de problemas, ¿no? Tan solo por reclamar lo que les corresponde. Claro, es que lamentablemente el Congreso de la República no valora todavía la educación. En otros países el presupuesto... Pero el Poder Ejecutivo tampoco. Tampoco, claro. ¿Por qué? Porque en otros países el presupuesto, en Corea del Sur, del norte, del sur, es más o menos el 19, el 20% del presupuesto del PBI, ¿no? Acá no llegamos ni al 3%. No llegamos al 3%, y además pues seguimos con... Los colegios no están dotados de toda la infraestructura que se necesita, no tienen piscinas, no tienen losas deportivas, básico, ¿no? Tienen servicios higiénicos adecuados. La población de estudiantil ha aumentado, pero siguen con los mismos servicios higiénicos, el mismo patio. No hay construcción de colegios, aunque sí hay, pero en el área urbana vemos pues que están en colegios
colegios pequeños que no son aptos, ¿no? Para hacer educación física, no tienen piscinas. Bueno, hay unos colegios, por ejemplo, en Lima, como el Mariano Melgar, que tiene una amplia infraestructura, eh, tiene piscina, tiene estadio, eh, es completo, ¿no? A ese modelo deberían construirse los colegios, ¿no? Pero lamentablemente otros tienen que hacer educación física en las losas deportivas, salir a la calle, ¿no? Claro. La construcción de colegios, pues creo que son 200 metros nomás ahora, no sé. Esas normas también deberían modificarse, ¿no? Por un colegio debería estar dotado de piscinas, de estadios, de pistas para atletismo, ¿no? Y Y claro, y así. eso que usted solamente se refiere al tema de Sí, infraestructura, porque el tema académico es otro problema y el tema de la situación laboral de los maestros es otra situación que también tiene que ver con la educación. Y eso que usted habla de los colegios, o sea, del nivel primario y y secundaria. urbano, ¿y cómo estarán en la sierra del Perú, ¿no? Que nadie, son Exactamente. pueblos El tema de abandonados. las universidades, el tema de Las los universidades. institutos. Claro, es un problema, la educación es un problema que no tiene solución porque en realidad falta dinero, falta la buena distribución. Por ejemplo, hay un presupuesto que el Congreso aprueba cada año, pero ese presupuesto es mal usado. O sea, Y usted es recordará en que para proyectos. aprobar ese presupuesto se pasan 2 días hablando, discutiendo, insultándose en algunos casos, y al final lo terminan aprobando. Sí, pues quien se lleva el dinero es las ONG que capacitan, eh, las coimas que hay y se pierde el dinero, ¿no? Se pierde el dinero, así en pagos que no se desconoce, ¿no? A dónde van y llega una miseria para el presupuesto de salarios, de capacitaciones de los maestros. Además, el sueldo, a veces el gobierno, el ejecutivo se vanagloria de que el maestro está ganando 2.000 soles, que más quiere, pero 2.000 soles, si lo cambiamos en dólares y lo comparamos con el costo de vida, no es nada, se ha devaluado completamente. Entonces, Claro, ¿de quizás qué para un aumento profesor se sin carga familiar puede ser puede algo, ¿no? sobrevivir? Claro, Pero, pero un profesor que tenga hijos, exacto, lo ¿cuánto tienes en la cuesta universidad, mantener a un hijo en la universidad? exactamente. Pagar la pensión mensual 350, el ciclo Y el 700. papá quiere pues lo mejor para su hijo, ¿no? Y trata, Claro, ¿y qué hace el papá? Tiene que trabajar en 2, 3 colegios para poder pagar finalmente, y que la mamá también trabaje para que finalmente puedan pagar la universidad privada del hijo, ¿no? claro, el sol peruano se ha devaluado completamente. Si vamos a la calle, un menú no es menor de 7 soles, Exacto. imagínense. Y si tiene familia, la comida, los gastos en útiles escolares, en ropa, pasaje, el profesor tiene que tener internet, tiene que tener teléfono, Claro. más que todo internet tiene que pagar. ¿Y cuánto cuesta estar pagar, por ejemplo, a las empresas, ¿no? De internet, ¿no? 200 soles si quiere tener velocidad, ¿no? Entonces, tú dices un gasto que luz, agua, la luz ha subido, el agua. Entonces, todos esos gastos no compensan a los 2.000 soles, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo una crisis económica seria y todavía no se soluciona. Entonces, esos 2.000, ese aumento de 100 soles no es nada, pues, porque el costo de vida ha subido demasiado. Bueno, otro problema también es tía María, ¿no? Bueno, yo tengo experiencia ¿Y de usted es la moqueguano? Sauder, sí, Claro. y yo tengo la mala experiencia, diría, porque, Mm. mire, Sauder creo que ya está en el país 49 años, ¿no? Empezó con la explotación de la mina de Cuajone en Moquegua y Toquepala. Y también tiene digamos, una siderúrgica o en hilo, ¿no? En donde hacen la purificación del metal. Entonces, durante esos años, todos los valles del sur del Perú, de Arequipa, de Moquegua, Tacna, incluso llegan hasta el Cusco, ¿no? Han sido afectados por los humos, ¿no? Esa es la contaminación del aire, pero
contaminación del agua también se produjo porque los ríos, todos esos relaves, esas aguas verdosas, ¿no? Porque la minería necesita bastante agua, ¿no? Exactamente. Entonces, todos van a parar al mar. Han contaminado los ríos, los valles dejaron de producir. Eh, Aparte de eso, la Sauder en Cuajone se apoderó del agua subterránea, el agua del subsuelo, y el valle de Moquegua no tenía agua. Sí. Gracias a la construcción de una represa, bueno, Moquegua ahora tiene agua, porque antes el agua era medida, la luz se cortaba, ¿no? No había. Entonces el valle de Moquegua estaba seco. Pero gracias a la represa de Pasto Grande, Moquegua ha vuelto a revivir, sobre todo en el agro, que produce bastante uvas, ¿no? Viñedos, paltas, y eso. Eh, y los valles de ahí eran contaminados. Por ejemplo, cuando las lluvias, por lo general, en el sur del Perú se producen a fines de diciembre, enero, febrero y marzo. Pero, ¿qué hacía para que no se interrumpa la producción minera? La Sauder lanzaba unos humos, ¿no? Que influían y que a las nubes digamos, los destruían. ¿Para sacar agua? No, ¿para qué? Para que no haya lluvia, o sea, digamos. Ah, mira. O sea, tienen una técnica, ¿no? De que, o sea, prácticamente su técnica era para no hacer llover. Y las nubes que estaban cargadas, que la gente esperanzada estaba en que llueva, porque viven de la agricultura, esa lluvia eran unas cuantas gotitas y el humo invadía. El humo que soltaban de la mina invadía todo el ambiente del sur, ¿no? Y no había producción, había sequía. Entonces, bueno, ante este hecho y las protestas de la población de los valles del sur, creo que en la fundición de hilo modificaron, ¿no? Las chimeneas, el sistema, entonces un poquito ha bajado la contaminación, ¿no? Pero si se instaura la explotación de la Tía María, va a afectar nuevamente. ¿Por qué? Porque la mina está muy cerca del río Tambo, del valle de Islay, del valle de Tambo, que es un centro productor de arroz, de caña de azúcar, de frijol, ¿no? Que no solamente abastece a todo el sur del Perú, incluso a Lima, sino al extranjero. Entonces, perderían muchos millones porque la minería pues no es limpia, los estándares de contaminación, de ambientales, no cumple porque la Sauder ha sido observada, ¿no? Por el Ministerio de Ambiente y en realidad no ha cumplido. Y este error que ha cometido Vizcarra de darle la licencia, bueno, creo que va a conllevar a una serie de protestas del pueblo arequipeño, y no solamente de Arequipa, sino de todo el sur del Perú, porque ya hay acuerdos de los sindicatos de los gremios de Arequipa, del SUTEP, de las organizaciones populares de Arequipa, que 5 van a participar, se van a plegar a una huelga indefinida, ¿no? Apoyando a los pobladores de Tía María de Islay. Sí, del Valle de Tambo. ¿Para qué? Para que se cancele esta licencia, ¿no? Y bueno, por eso hablábamos al inicio, ¿no? El tema de la propuesta que da el presidente de la República no borra y no elimina el problema de Tía María, que es uno de los principales conflictos que hay en el Perú. Aparte de los otros que ha identificado la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que es un promedio de 10, hay conflictos vigentes en el Perú, ¿no? No se han solucionado, pero creo que el presidente Vizcarra presentó un proyecto de ley de minería que va a cambiar, porque la ley con que se estaban haciendo estos contratos mineros es una ley ya caduca, antigua, que creo que no respetaba esos estándares de protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, ojalá que estas leyes, estos artículos protejan pues al agro, ¿no? Porque yo creo que sí, de todas maneras va a haber contaminación, pero al menos pues, tienen que reducir en algo, en un porcentaje, ¿no? Pero en realidad creo que esa mina, yo soy de la opinión de que no debería explotarse. Va a contaminar
no solamente el mar, sino es un valle tremendo a todo el sur, porque los humos, el transporte, el mar, el uso del agua del mar, si va a llegar al mar. Entonces, yo creo que va a ser se va a producir nuevamente la contaminación que antes se vivía en todo el sur del Perú, ¿no? Entonces, ojalá creo que se cancele esta licencia, ¿no? Usted, en todo caso, está de acuerdo que se cancele la licencia para el proyecto Tía María en Arequipa. Sí, porque Arequipa no tiene tanta industria, entonces vive de los valles agrícolas, ¿no? La economía se basa en el agro, exporta todo, ¿no? Entonces, bueno, tendrá que haber un diálogo, ¿no? Pero como dice el presidente de la región Arequipa, que primero tiene que cancelar. Si no cancela esto, no hay solución y va a seguir siendo un problema digamos, para el presidente, para el gobierno del Perú, ¿no? Y va a haber inestabilidad, se va a suspender las clases en todo el sur, huelga de gremios, de maestros, de organizaciones populares, de sindicatos, del pueblo de Arequipa. Pero recordemos que Arequipa es una ciudad bien unida, Moquegua, Tacna también, porque en el tiempo de Toledo, Toledo quiso privatizar la empresa Electrosur, ¿no? Que abastece de energía eléctrica a Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco, incluso, Madre de Dios. Pero el pueblo se unió, protestó, salieron a las calles desde niños, ancianos, toda de Arequipa paralizó y no se dio. Y entonces yo creo que esto va a ocurrir también en Arequipa. ¿Por qué? Porque los arequipeños o los sureños son bien regionalistas, aman a su tierra, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí reina la unión y no se va a dar este proyecto que va a dañar sobre todo el medio ambiente de todo el sur del Perú. Pero usted también debe saber, ¿no?, de que Tía María está difundiendo las bondades de su proyecto en el aspecto económico para la región sur del país y además está ayudando, aportando económicamente a la ciudad, ¿no? En el tema de educación, bueno, eso es lo que ellos manifiestan, ¿no? Sobre todo en estos días, ¿no? Pero la publicidad la sacan acá, por ejemplo, en Canal N, ¿no?, que es en Lima. Desde ahí emiten esa información sobre las supuestas bondades que va a traer Tía María, no solamente al sur del Perú, sino a toda la economía del país, ¿no? Bueno, yo no creo. ¿Sabe qué? Yo un tiempo estuve en Moquegua, en Hilo, trabajaba también en una radio y la Sauder no le daba publicidad a las radioemisoras locales. Claro. No, estos no tienen impacto, son de acá nomás. ¿Y a quién, dónde, qué auspiciaba? Los grandes eventos de Lima, RPP, ¿no? Sheraton, o sea, desde Lima. Exacto. Que es lo mismo que viene haciendo ahorita. Claro, y entonces ni siquiera beneficiaba a los periodistas, a los trabajadores. Y, bueno, si trabajan, pues trabajan, pero es un trabajo duro, pues rudo, ¿no? La minería, ¿no? Que dice trae progreso, tirarse un colegito. No destruyen el medio ambiente, se llevan todos los millones y al Perú le dejan los impuestos y el Perú sigue pobre. Claro. Sauder aporta cuántos millones de cobre al mundo. El Perú vende su cobre a precio barato. No lo vende en barras, no lo transforma. No es un trabajo calificado. Y yo le voy a contar una experiencia. En el sur del Perú utilizan para fabricar el pisco, alambiques. Y esos alambiques tienen que ser de cobre puro para evitar la contaminación, ¿no?, del alcohol del pisco. Entonces, ¿qué pasa? Yo intenté averiguar los precios de las planchas de cobre que miden 1 metro cuadrado. Entonces yo le pregunto al vendedor arequipeño, ¿cuánto cuesta, cuántas láminas de cobre necesito para hacer un alambique? Me dice unas 4, me dice por lo menos. ¿Y cuánto cuesta cada lámina? $1,000. $1,000. Y le digo, ¿de qué país vienen? Viene de Inglaterra y de Japón. Imagínese. Se dan cuenta que nosotros somos productores de cobre, lo vendemos la libra, la onza de oro, de cobre a precio barato, pero de allá viene a 1000%, ¿no?, el precio. Entonces, el Perú debería transformar, debería tener una industria, ¿no?, procesar,
fabricar tractores, ¿no? Maquinarias. Tenemos tanto metal, pero sin embargo todas las maquinarias que vienen de otro país, de fierro, de acero, vienen de otro país, pero los precios son muy altísimos. Pues, ¿cuántos años debemos trabajar para pagar, digamos, un automóvil, ¿no? Entonces, el Perú simplemente tiene una industria extractiva, lo vende en bruto, no lo procesa, ¿no? Pero eso es lo que se promueve desde el gobierno central, la Claro, extracción de nuestros recursos. Y claro no que de sí. ahora, de años. Claro, debemos vender nuestros productos con un valor agregado, ¿no? Como hace Chile, por ejemplo. ¿Qué hacen los chilenos, por ejemplo, con el agro sureño? En el sur se produce buena palta de calidad. Entonces vienen empresas chilenas al sur y se llevan lo mejor de la palta, de primera, ¿ya? Lo de tercera, segunda es para el mercado interno del Perú, pero la de primera se lo lleva a Chile y sus empresas ¿qué hacen? La seleccionan, le ponen su etiqueta, Made in Chile, y lo mandan a la Comunidad Europea. Entonces, como un producto chileno. Pero una palta que cuesta, digamos, en el sur del Perú, digamos, puede ser a 50 céntimos o a 40 céntimos, una palta, ¿no? Más o menos. En Europa llega a costar como $12, $15, ¿no? Y los chilenos seguramente ganan también la mitad y entonces se benefician los compradores. Entonces, en el Perú no hay esa capacidad, ¿no? de digamos, copiar las empresas, ¿no? Para exportar directamente a Europa, ¿no? Tienen que vender a otro país. Entonces, ¿quién se beneficia más? El comprador, ¿no? Y el productor no siempre sigue vendiendo a precio barato, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el Perú. No hay un valor agregado en el vino, en el pisco. No tenemos, digamos, esa capacidad de industrializarlo, poner una buena etiqueta y enviarlo a Europa, a la China, ¿no? Claro. Entonces, eso falta. Igualito pasa con la minería. Exportamos cobre, fierro en bruto, no transformado, ¿no? Entonces, no hay beneficio. Profesor Ángel Cayetano, le agradecemos muchísimo todo esto que nos ha comentado el día de hoy en el programa. Realmente nos llama la atención, ¿no? Su conocimiento sobre la historia de nuestro país. Le agradecemos muchísimo haber estado aquí en Líder Noticias. Por favor, quisiéramos un mensaje a los jóvenes. Usted trabaja con jóvenes, usted enseña aquí en Chancay a los escolares chancayanos. ¿Qué le diría desde su lado como periodista, como maestro, que pasa todo tipo de situaciones y aparte no solamente eso, sino que los analiza y los estudia? Mire, más que todo el mensaje sería para los padres de familia, porque Ya. el padre de familia también es el primer educador de su hijo. Si el padre de familia no pone orden en casa, el adolescente, el puber o el niño va a vivir una vida de libertinaje, ¿no? El padre siempre debería controlar a su hija, a su hijo. Por ejemplo, dónde va, quiénes son sus amigos, en qué está haciendo. Y para los estudiantes debemos recordarles que ellos siguen siendo el presente y futuro del país, porque mañana más tarde ellos van a tomar las riendas del país, van a ser alcaldes, presidentes regionales, van a ser autoridades, regidores, y si van a tener un comportamiento, digamos, fuera del marco legal, van a vivir una libertad, van a ser liberales, entonces, ¿qué va a ser del país? ¿No? Entonces, eso depende de los padres de familia y también de los profesores. Los profesores nosotros cumplimos en darles conocimientos, estrategias, competencias, capacidades, corregir su conducta que la traen ya de su casa, ¿no? Pero a veces el profesor no puede contra eso porque ellos ya están formados. Y también hay un descuido de los padres de familia. Bueno, quizás será por la economía, porque a veces el padre de familia trabaja, la madre de familia está en otro país, el niño está con la abuelita o el abuelito,
y no le hace caso y vive su libertad. No hay quien controle, no hay quien le diga, bueno, estudia, preocúpate, que mañana más tarde vas a ser joven, te vas a casar y no vas a tener trabajo, ¿no? Entonces, para los jóvenes, quiero que reflexionen qué es lo que hacen con su vida, que estudien, que cumplan las tareas y que sepan que ellos van a ser el futuro del Perú, ¿no? Bueno, un saludo, bueno, aunque, bueno, todavía está viviéndose la efervescencia de las fiestas patrias, bueno, que la sigan pasando bien, pues, y que hayan pasado bien este feriado largo, ¿no? Aunque no ha habido mucho dinero para disfrutar. Efectivamente. Sí, sí. Muchísimas gracias. Todavía nos esperan 2 feriados largos más Ah, en lo que resta del año, ¿no? bueno, así es. Bueno, gracias, Muchas gracias a Gina, usted, y profesor. un saludo cordial a todos los oyentes de Líder Noticias y de toda la comunidad chancayana. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos conversado en Líder Noticias con el licenciado Ángel Cayetano López, docente aquí en nuestro distrito de Chancay, sobre la coyuntura política en nuestro país. Adelante, estudio.